Hola a todos. Hoy vamos a mirar unos detalles, unos consejos prácticos dentro de los trucos, detalles y secretos de la guitarra flamenca. Y este consejo práctico va a analizar el tema de la altura de las cuerdas. A todos nos ha pasado de que hemos adquirido una guitarra nueva o simplemente con el cambio del tiempo o el cambio de la práctica nuestra, también se cambian nuestras preferencias con respecto a la altura de las cuerdas, ¿no? Creo que es un debate que está siempre al día porque todos nosotros buscamos básicamente comodidad, es decir, que las cuerdas estén lo más bajas posibles y que mientras tanto no se cerdea las cuerdas con los trastes. Entonces vamos a tratar hoy los dos temas más importantes y las dos posibilidades. Subir la altura de las cuerdas y bajar la altura de las cuerdas. ¿Qué herramientas hace falta para las dos cosas? Hoy vamos a analizar el tema y estudiar y mirar los recursos que tenemos en el momento de que queremos cambiar las cuerdas, su altura, su tensión, bajar o subirla. Vamos a mirar las dos posibilidades. También puede pasar que, vale, una opción, la cuerda cerdea, entonces tenemos que subir el hueso de la cejuela. Esto se puede hacer con una materia que es una madera. Yo he visto, la verdad, metiendo plásticos y diferentes cosas, pero aconsejo de que esta madera es especialmente hecha casi que para esto. Es una madera como si fuera casi una madera esponja, porque tiene la capacidad de que con el tacto se ablanda. Es muy blanda. El hecho de que lo tocas y se deforma también. Entonces yo ya durante estos años, varias veces ya lo he utilizado, tanto en el cejuela como en el puente se puede meter una capa fina, entonces lo que hace es que se sube la altura de la cuerda, ¿no? Lo que hace falta herramientas para subir las cuerdas es un cuchillo muy afinado. Yo tengo uno de poda, básicamente, y la madera. Ahora os voy a demostrar, por ejemplo, tenemos este trocito de madera y ya justo hace un rato yo le he hecho uno en el puente, entonces aquí justo veis la medida del hueso del puente, que viene a corresponder a esta medida. Entonces lo que se hace es, se corta un trocito fino, así, y lo hemos conseguido. Vale, ahora esta madera hay que ajustar con el hueso para quitar de su anchura. Por ejemplo, lo cortamos así. Y cuando llegamos a tener solo un trocito, como lo veis, este grosor, ahora es bastante grueso aún, se puede cortar más, pero en el momento que habéis cortado al grueso correspondiente, lo que se puede hacer es ir empezando a presionarlo con el dedo, y luego vais a ver que esto se va a quedar muchísimo más fino. De acuerdo. Y simplemente se mete abajo del hueso, que sea aquí en el puente, aquí en la cejuela se mete abajo, o sea en el puente se mete abajo del hueso. Entonces se consigue subir las cuerdas. El siguiente, para bajar las cuerdas. Para bajar las cuerdas ya creo que todos hemos experimentado la
la manera más sencilla y más común es lijar los huesos. Pero ¿qué pasa? Si llegamos a un momento que el hueso es tan fino que casi no podemos ni coger con la mano, ni sostenerlo con la mano, entonces ya no podemos lijar más. Es el caso que justo me acaba de pasar. Compré esta guitarra, quería hacer acción un poco más baja, entonces empecé a quitar el hueso, empecé a lijarlo y había un momento que ya no podía lijar más, pero aún quería bajar más la altura de las cuerdas. Entonces en este caso hay un truco buenísimo para seguir haciendo más, para poder bajar más la cuerda. Entonces quitamos el hueso de la puente, ¿de acuerdo? Y veis que el mío ya está muy fino. Veis que está muy fino. Entonces yo casi en la hora de querer lijarlo, ya no llegaba a lijar más. Entonces se me ocurrió una idea que vi en una guitarra que tenía antes, que tenía el hueso también lijado. En la gran mayoría de las guitarras el hueso no viene lijado. El hueso siempre es una superficie liso, que no tiene ningún marcaje de las cuerdas. Entonces se me ocurrió la idea de que después de haberlo lijado lo máximo que podía con la mano, empezar a trabajar el hueso desde la parte de arriba. Entonces, si fijáis, el resultado final ha sido esto. Y el resultado es, como podéis ver, los 6 orificios para las 6 cuerdas. Creo que se puede percibir que aquí hasta la sexta cuerda, la quinta, ahora igual se ve mejor, la cuarta. Vale, de acuerdo. ¿Cómo se hace esto? Pues para esto nos hace falta una lija, creo que en este caso es de hierro, una lija fuerte para hacer los primeros movimientos. El segundo es una lija suave, es para aclarar solo al final para que no haya desperfecciones, y ante todo una boli para marcar las cuerdas. Entonces vamos a mirar paso en paso cómo se hace. Ahora voy metiendo el hueso en el puente en su sitio. De acuerdo. Entonces lo que ahora vamos a hacer es aflojar. La primera cosa que hay que hacer es aflojar las cuerdas lo máximo posible. Cuando las tenemos aflojadas, coger un bolígrafo, mirar en cada cuerda mover un poquito la cuerda y marcar la línea de la cuerda donde queremos lijar. Entonces el hueso está dentro, aflojamos lo máximo posible y uno en uno vamos levantando las cuerdas, poniendo al lado y marcando su sitio lo que tenemos que lijar. Cuando tenemos esto, sacaremos el hueso de la guitarra . Entonces lo hemos sacado, ya teníamos las seis rayas y vamos a empezar a lijar en cada línea. De acuerdo. Yo aconsejo no lijar en la misma profundidad, de la misma manera todas las cuerdas, sino que las bordones lijar un poco más. También depende en qué parte vemos o sentimos que la guitarra está desequilibrada. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es
lijar de diferente profundidad. Si veis en el mío, los bordones están más profundos y conforme vamos hacia la primera cuerda el agujero es más pequeño. Entonces con este recurso conseguimos bajar aún más las cuerdas cuando el hueso ya tenemos muy fino y ya no conseguimos lijarlo más. Entonces cuando el primer alijaje complementado con este grueso, luego aclararemos con el fino, sí, otra vez en cada agujero, para que luego no haya desperfecciones y que sea lo más liso posible. En cuanto lo tenemos, lo volvemos a colocar de nuevo. Y ya lo tenemos hecho. Entonces conseguimos una acción más baja en la guitarra, aún no toca la madera y todas las cuerdas están perfectamente sentadas en los agujeros dentro del mismo hueso. Espero que os vaya a servir estos consejos y que podéis sacar provecho de ellos. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.